Hola, soy Ronaledo, ya me conocen. En el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante que en España no se conoce, se conoce muy poco. Les voy a hablar del Tribunal Supremo de Estados Unidos y les voy a hablar de la decisión de la Corte del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el dueño de una pastelería que no quiso hacerle un pastel de boda a dos homosexuales. Acaba de salir en las noticias hace poco y quiero comentarles sobre ese tema, pero también sobre la importancia extraordinaria que tiene el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la política y en la vida en general del país. ¿Y por qué fue esta una de las razones por la que Trump ganó las elecciones? Yo he intentado en otras ocasiones explicar, pero aún así es muy difícil para el español de a pie entender la importancia extraordinaria del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Para que entiendan por qué es tan importante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Son 9 jueces, 9 jueces, son vitalicios, están ahí hasta que se mueran. Nadie los puede quitar, ningún presidente los puede quitar, están ahí de por vida, hasta que se mueran o se retiren ya de viejitos, que cuando tengan 90 años se quieran ir. Pero están ahí de por vida, son vitalicios y tienen un poder extraordinario porque son lo que en España sería, esos 9 jueces vitalicios, el Supremo y el Constitucional funcionados en uno, o más poderoso todavía de lo que sería el Constitucional y el Supremo de España fusionados en uno. No hay apelación posible ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Son los que deciden la interpretación de las leyes, la interpretación de la Constitución. Son los que dicen si el país va para la derecha o la izquierda. Los que interpretan las diferentes, no solamente los casos jurídicos de otras cortes más bajas, pero también los que en última instancia deciden si ese caso judicial, cómo se aplica a la constitución del país. Y no hay manera de apelar. O sea que esos 9 jueces vitalicios que están allí tienen un poder extraordinario. Si los jueces del Tribunal Supremo dicen que esto es así, que el aborto es legal, por ejemplo, como pasó en 1973, ya no hay nada que pueda hacer ni el presidente ni el Congreso. Nada. Están con las manos atadas porque ya el Tribunal Supremo ha hablado. Eso es para que puedan ustedes entender el gran poder, increíble poder que tienen estos 9 jueces vitalicios de decidir las leyes, la constitución, de interpretar lo que les da la gana en Estados Unidos. Usualmente no hay nada escrito de que diga cuántos jueces conservadores tiene que haber, ni cuántos jueces liberales, progres, ateos tiene que haber. No lo dice la Constitución ni nada. Es puro azar, pura suerte. Todo depende de un dedazo que el presidente de los Estados Unidos le dice cada vez que surge un asiento vacante, que surge uno de estos 9 asientos vacantes. El presidente de Estados Unidos, a dedazo, él escoge quién va a llenar ese asiento. El Congreso lo aprueba y esa persona ya se convierte en juez del Tribunal Supremo. O sea que todo depende de la ideología que tenga el presidente de turno para meter a personas para escoger a esas 9 asientos, 9 personas. Cada vez que salga un asiento vacante, todo depende de la ideología del presidente de los Estados Unidos, el presidente de turno, para ver si va a meter allí a un conservador o un tradicionalista o a uno de izquierda, progre, ateo, buenista. Es un puro azar, es pura suerte. Usualmente se ha mantenido un balance entre esos 9 jueces. Usualmente ha habido 5 de derechas y 4 de izquierdas, o 4 de derechas y 5 de izquierdas, o ahora mismo estamos en una situación en que hay 4 de derechas, 4 de izquierdas y uno ahí centrista, radical, moderadito, que va por donde sopla el viento. Eso es lo que tenemos ahora, una posición así muy
por decirlo así, de balance. Siempre ha habido más o menos ese balance. Lo que ha pasado aquí en este caso del dueño de una pastelería que no quería hacer un pastel, no quería cooperar para esta boda entre homosexuales, es simplemente que las cortes más bajas le habían dicho que sí, que él tenía que hacerlo, que era discriminación si no lo hacía, que le iban a poner multas, etcétera, etcétera. Y una vez fue subiendo de tribunal en tribunal, del tribunal local al circuito de apelaciones, y llega al Tribunal Supremo. Y ahora el Tribunal Supremo ha dicho que no lo pueden obligar porque está dentro de su objeción por conciencia. Está dentro de la libertad religiosa que la Constitución de Estados Unidos le otorga a sus ciudadanos. No pueden actuar, nadie los puede obligarlos a actuar en contra de sus creencias. No me pueden obligar a mí a participar en algo que yo por mis razones religiosas considero pecado, considero malo, considero inmoral. Eso es básicamente lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Ahora bien, les voy a explicar por qué este Tribunal Supremo ayudó tanto a Trump a ganar las elecciones. Para que entiendan, pocos meses antes de pasar las elecciones de noviembre del 2016 en Estados Unidos, había muerto uno de estos jueces, uno de estos 9 jueces vitalicios. Murió. Por casos naturales murió Antonin Scalia. Y Antonin Scalia era uno de los jueces más conservadores, tradicionalistas del Tribunal Supremo. Católico, militante católico, padre de sacerdote, iba a misa en latín, era una persona completamente pro vida, pro familia, pro libertad religiosa, un conservador social, una persona que tomaba en consideración su ideología como católico militante toda la vida, era un militante católico. Y él murió, Antonin Scalia. Entonces quedó este asiento vacante que había que llenar, que el próximo presidente iba a llenar. ¿Qué pasó? Hillary Clinton había prometido, obviamente, siendo ella progre de izquierda, buenista, había prometido que iba a meter allí, iba a llenar ese asiento vacante con un progre, pro aborto, pro homosexualismo, anti libertad religiosa, buenista, o buenista oso peluchín, que le iba a meter un progre más, estilo lo que sería aquí un juez cualquiera de la izquierda socialista o de Podemos. Pues iba a meter una persona de esa ideología allí a cubrir ese asiento vacante que había dejado vacante la muerte de Antonin Scalia. Trump había prometido todo lo contrario en su campaña electoral. Él había prometido: cuando yo gane la presidencia de Estados Unidos, voy a meter a alguien allí con una ideología, una filosofía, un world view similar al de Antonin Scalia. Estas son las cosas que la gente de Estados Unidos tiene en la cabeza, en la mente, a la hora de votar. Aquí en España la gente no se entera de esto para nada. Pero a la hora de tomar la decisión de ir a votar y de votar, estas cosas como quién va a sustituir ese asiento que dejó vacante la muerte de Antonin Scalia, son las cosas que la gente en Estados Unidos tiene muy en cuenta a la hora de votar. De nuevo, aquí la gente de a pie, el español de a pie, que solamente entiende Estados Unidos por lo que lee en El País y lo que lee en El Mundo, no se enteran. Pero esto es así. Yo conozco a montones de amigos míos, montones de personas que dijeron: tengo que ir a votar para salvar el Tribunal Supremo de las garras de Hillary Clinton. No puedo permitir que el Tribunal Supremo, ese asiento que por años y años mantuvo Antonin Scalia, un católico tradicionalista, caiga ahora en las garras de la izquierda, de los marxistas culturales de la escuela de Frankfurt, de los progres sin Dios, o de los religiosos buenistas oso peluchines. No puedo permitir eso. Y así mismo, como muchos de mis amigos lo hicieron, cientos y cientos de miles de protestantes y católicos en Estados Unidos
fueron a votarle a Trump. Personas que ni siquiera les gustaba mucho Trump, o que tenían a Trump como una segunda o tercera opción, personas que tenían como primera opción votarle a Marco Rubio, el moderadito de Florida, o votarle al conservador Ted Cruz, que era del Tea Party, o gente que estaba en la línea de los Bush, de Jeb Bush. Pues esta gente que no tenían a Trump como su primer o ni segunda opción, posiblemente como una segunda o tercera opción, fueron a votarles solamente y únicamente a Trump para evitar que Hillary Clinton pusiera a un progre liberal, ateo, buenista de la escuela de Frankfurt en el Tribunal Supremo. Punto. Uno no había más que meterse a Facebook, meterse a los blogs y ver cómo había un movimiento de miles de personas. Hay que ir a salvar el Tribunal Supremo. No podemos quedarnos en casa. Hay que ir a votar teniendo en cuenta el Tribunal Supremo, independientemente de lo que fuera Trump, o que muchos conservadores religiosos de Utah, mormones o del Bible Belt no le gustara a Trump, porque Trump era mujeriego, era un playboy, adicto a la rubia, bla, 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 por su vida pasada. Pero aún así decían, no importa, Trump ha prometido que va a sustituir a Scalia con alguien tradicionalista, un conservador, un cristiano, de verdad, o sea que hay que ir a votar. Y eso unió a cientos de miles de católicos y protestantes, se unieron para votarle a Trump solo y únicamente, bueno, entre otras cosas, pero más que nada para salvar el Tribunal Supremo de Hillary Clinton. Más aún, hay expertos que dicen, gente que mira el ambiente, que conoce el ambiente muy bien, que Clarence Thomas, el único juez negro del Tribunal Supremo, que es miembro de esos 9 jueces vitalicios, Clarence Thomas, que es el único juez negro, y es también otro católico militante, de hecho un tomista, que siempre a cada rato se pone a citar a Santo Tomás de Aquino, un católico militante, tomista, algo rarísimo en Estados Unidos, porque recuerden, para que al que no lo sepa, el 80 y tanto por ciento de los negros de Estados Unidos vota izquierda, son de izquierda, ¿vale? La posibilidad de que haya negros conservadores es mínima, son una minoría los conservadores de derecha negros en Estados Unidos. Y más aún, solamente creo que un 5 o 6% o algo así de negros en Estados Unidos se identifican como católicos. Y muchísimo menos católicos tradicionalistas de fe pura, no de fe envenenada o mutilada por el progresismo, por el buenismo oso peluchín. Pues Clarence Thomas es un negro católico, tradicionalista, militante, conservador, tradicionalista. Y dicen que Clarence Thomas se va a retirar, posiblemente en estos próximos 2 o 3 años. O sea, que no solamente Hillary Clinton hubiera podido reemplazar a Antonina Scalia, pero también a Clarence Thomas. Hubiera podido, esos 4 asientos conservadores, le hubiera podido dar 2 asientos a los de izquierda progres o sopeluchines. Y eso hubiera sido un desastre, hubiera sido un apocalipsis, hubiera sido una catástrofe enorme. Los protestantes y católicos de Estados Unidos dijeron, no podemos permitir eso, no podemos. Si Hillary Clinton gana las elecciones y reemplaza a Antonin Scalia, y después cuando se retire Clarence Thomas lo vuelve a reemplazar con otro progre de la escuela de Frankfurt, se acabó Estados Unidos, ya está. Estados Unidos cristiano, lo que queda de Estados Unidos cristiano, lo que queda como una nación cristiana, se acabó. Ya demasiado daño horroroso hizo Obama en 8 años de ingeniería social, que si los baños, que si los transexuales, que si meter a los homosexuales en las Fuerzas Armadas, ya hizo la división racial, los negros contra los blancos, Black Lives Matter, ya hizo demasiado daño. Y metió también a una puertorriqueña progre liberal ahí en el Tribunal Supremo, que no sabemos ni de dónde. Ya hizo demasiado daño Obama. Si gana Hillary Clinton y reemplaza a Clarence Thomas y Antonin Scalia, se acabó. It is over. Game over. Perdida para siempre lo que queda de Estados Unidos cristiano conservador. Y por eso otra vez, lo repito, cientos de miles de personas fueron a votar contra Hillary Clinton, a favor de Donald Trump, pensando
en el Tribunal Supremo. Lo tenían como un deber supremo, un deber muy pero que muy importante. Yo como patriota, tengo que salvar el Tribunal Supremo de estos progre ateos de la Escuela de Frankfurt, de estos buenistas osopeluchines. Tengo que salvarlo. Y la única manera es votando por Trump. Es un deber que tengo. Y así cientos y cientos de miles de personas fueron a votar a Trump para salvar el Tribunal Supremo. Y al final, claro está, Trump ha cumplido. Porque puso, recuerden, el presidente dicta a dedo quién va a ser el próximo juez del Tribunal Supremo de estos 9 asientos cuando queda uno vacante, y el Congreso lo aprueba. Y ya está. Y puso al juez Gorsuch, que es un católico conservador, tradicionalista. Cumplió su promesa Trump, alguien de la misma ideología, de la misma filosofía que el juez Antonín Scalia. Yo intenté explicar esto en televisión española. Vayan ustedes, les digo que pueden ir a buscarme en YouTube, Ron Aledo en televisión española, en el debate de la 1. Intenté poner esto muy rápidamente, pero claro, la gente no tenía ni idea. Los periodistas que estaban ahí conmigo no tenían ni idea. Los otros que estaban debatiendo ahí, los políticos de Ciudadanos y del PSOE, no tenían ni idea de este tema. Esto no le llega al español de a pie. No le llega, no tienen ni idea de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que les pasa en la mente a los votantes de Estados Unidos cuando los votantes de Estados Unidos votan. Recuerden, el español de a pie, a menos que esté muy bien enterado, se deja llevar pues por lo que dice el mundo, lo que dice el país. ¿Y de dónde saca la información el tío que escribe para el mundo? ¿De dónde saca la información el tío que escribe para el país? Inclusive el ABC. ¿De dónde saca esa información? Pues miren, de lo que sus hermanos periodistas de Estados Unidos le dicen y le cuentan. Sigue la corriente como el lorito. Sigue la corriente de CNN, de New York Times, de Washington Post, de Boston Globe, de Los Angeles Times. Sigue la corriente de ellos. ¿Y quiénes son estos periodistas de CNN, ABC, New York Times? ¿Quiénes son? Son periodistas que odian a Trump a muerte. Lo odian, lo detestan, no lo pueden ver ni en pintura. Son activistas de izquierda. Activistas de izquierda los hay de todo. Hay activistas de izquierda que trabajan como bomberos. Hay activistas de izquierda que trabajan como dentistas. Hay activistas de izquierda que trabajan como farmacéuticos. Y hay montones de activistas de izquierda que trabajan de periodistas, de editores de noticias, dando noticias en la televisión, en CNN. Son activistas de izquierda. ¿Qué pasa? Que llega un español allí a Washington DC, yo soy de tal periódico, de tal cadena, quiero ser aceptado en el grupo. A mí no me interesa que me acepten a mí los de el periódico conservador de Kentucky, ni el periódico conservador de Iowa. No me interesa para esos campesinos brutos, no quiero que me interese, no me interesa que me acepten, quiero que me acepten como uno más, como un hermano más, miembro del clan, miembro del grupo, miembro del club, pues la gente importante, famosa de CNN, ABC, NBC, etcétera, etcétera, de Washington Post, la gente de los Pulitzer. Quiero que me acepten, que me inviten. Siéntate aquí con nosotros, aquí en la mesa con nosotros, venga. Quiero ser aceptado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, periodista español, que estoy allí en Washington, que quiero ser aceptado por toda la camarilla esta de periodistas famosos, pues mira, voy a repetir lo que ellos me dicen. Esto es así. Y yo repito, esto es así. Esto es azul. Esto es azul. Yo lo repito como el lorito. Y eso es lo que y de hecho, no solamente lo repito como el lorito, lo repito como el lorito y si puedo lo enveneno un poquito más para que caer bien aquí en la opinión pública española. Que claro, que aparte de la Gaceta y Intereconomía y un poquito del ABC, es de izquierda completamente. Quiero que hablen bien mis hermanos periodistas de mí en España y la opinión pública y en la Sexta y en la Cuarta y aquí y allá. Quiero que hablen bien de mí. Entonces, lo que le llega al español de a pie es doblemente mutilado, doblemente envenenado. En primer lugar, porque el origen es de la prensa de Estados Unidos, progre, de izquierda, radical del Partido Demócrata, que odian a muerte, lo detestan, no lo pueden ver ni en pintura a Trump. Se le dan esa información al periodista español y el periodista español le pone una que otra mutilación más o lo envenena un poquito más para que sea más local, para que lo puedan entender mejor los españoles. Y eso, doblemente envenenado, doblemente mutilado, es lo que los españoles leen en el ABC, en El País, en El Mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es también lo que ven en la tele, obviamente, cuando la gente da las noticias.
Así que esa es la situación triste y trágica que sucede con la información, con las noticias que llegan. Pero otra vez, yo solamente quería que ustedes entendieran un poco más esta decisión del Tribunal Supremo que acaba de dar sobre este pastel y este dueño de una pastelería que no quiso hacerle un pastel de celebración a estos homosexuales. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el Tribunal Supremo de Estados Unidos a la hora de la dirección general en que va a llevar el país? ¿Y por qué es tan importante en la mente de los votantes de Estados Unidos? Porque es un punto clave. Hay otros puntos clave, la economía, una guerra, la guerra contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas más claves que el votante de Estados Unidos tiene en su mente a la hora de votar es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Espero que ahora puedan entender mejor la situación, puedan entender mejor por qué cientos de miles de personas votaron a Trump para salvar el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. Me pueden seguir viendo en YouTube. Tengo muchos vídeos en YouTube, algunos en español, otros en inglés, otros en las noticias, en talk shows. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.